Today we are going to continue our discussion of the nature of the church. Hoy vamos a continuar nuestra discusión sobre la naturaleza de la iglesia. As you may recall, we've already spoken of that the most important question Como ya ustedes recordarán, hemos dicho que la pregunta más importante is whose church is it? es ¿de quién es la iglesia? And as you may recall, Jesus told his disciples, Y como ustedes recuerdan, Jesús le dijo a sus discípulos, I will build my church. yo construiré mi iglesia. And once we know whose church it is, Y una vez sabemos de quién es la iglesia, we know most everything we need to know. básicamente sabemos todo lo que necesitamos saber. Things go wrong when we forget Las cosas van mal cuando olvidamos whose church it is. de quién es la iglesia. So the most important thing is to remember whose church it is. Así que lo más importante es recordar de quién es la iglesia. Jesus remains Lord over his church. Jesús permanece Señor sobre su iglesia. It belongs to him, A Él le pertenece and he does not give it away to another. y no se la ha dado a alguien más. He takes responsibility for it. Él toma responsabilidad por ella, But he does let us be caretakers, pero también nos invita a participar, but not owners. pero no dueños. It is not up to us to control the church No depende de nosotros controlar la iglesia or to guarantee certain results. o garantizar algunos resultados, But he invites us to come along with him, pero nos invita a que nos juntemos con Él, to participate in his church. participando en su iglesia. And so the last time we spoke of the church, Así que la última vez que hablamos de la iglesia, we recalled the image of the church as the body of Christ. recordamos la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. And that image is very important in the New Testament. Y esa imagen es muy importante en el Nuevo Testamento. It tells us especially about the connection between the head and the body. Nos habla especialmente acerca de la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Paul uses that image to show us Pablo utiliza esa imagen para mostrarnos the intimate connection between Christ and his people. una relación íntima entre Cristo y su pueblo. A relationship closer than the relation of our heads with our bodies. Una relación mucho más cercana que la que hay entre nuestras cabezas y nuestros cuerpos. So this is a very close and important connection. Así que esta es una conexión muy importante, For the body has no life apart from the head. ya que el cuerpo no tiene ninguna vida más aparte de la cabeza. The head is the source of the body's life. La cabeza es la fuente de su vida. The head gives direction to the body. La cabeza le da dirección al cuerpo. The head gives movement to the body. La cabeza le da movimiento al cuerpo. And the head sustains the health of the body. Y la cabeza sostiene la salud del cuerpo. But the image of the head and the body also tells us another thing, Pero la imagen de la cabeza y el cuerpo también nos dice algo adicional, that the two are not interchangeable. que los dos no son intercambiables. The body is not the head. El cuerpo no es la cabeza The head is not the body, y la cabeza no es el cuerpo, but they belong together. sino que permanecen juntos. Things go wrong when we start thinking Las cosas van mal cuando empezamos a pensar that the body has to do things that only the head should do. que el cuerpo tiene que hacer cosas que solo la cabeza debería hacer. So it is important to remember the order. Así que es importante recordar el orden. Jesus, the Lord and head Jesús, la cabeza y el Señor of the body. del cuerpo. Now we want to talk about living as members of his body. Ahora queremos hablar de vivir como miembros de su cuerpo. And as you recall, in the body, Y como ustedes recuerdan, en el cuerpo there is a unity of the body in the head, hay una unidad del cuerpo en la cabeza, but there is a diversity of members. pero hay una diversidad de miembros. And the miracle of the Spirit Y el milagro del Espíritu is that he brings us together in the head, es que nos reúne juntos en la cabeza, but he doesn't eliminate the differences of the members. pero no elimina las diferencias de los miembros. He harmonizes the members Nos armoniza and enables them to give and receive from one another. y les permite dar y recibir el uno del otro. It is by the Holy Spirit
es por el Espíritu Santo that we are incorporated together, que podemos estar juntos, all the parts working together todas las partes trabajando conjuntamente to build up the body, para construir el cuerpo, to strengthen the body, para fortalecer el cuerpo, to share life in the body, para compartir vida en el cuerpo. all under the head, Todo bajo la cabeza, first receiving from the head, primero recibiendo de ella and then passing on to one another what we have received. y luego pasando a los otros lo que hemos recibido. We want to talk, there is another image then as well that is used in the New Testament. Hay otra imagen que también es utilizada en el Nuevo Testamento. It too is very important to help us understand the nature of the church. Ella también es muy importante para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia. Let's see. So let's do 8. Right. So here is the first image that we were speaking of that Paul speaks about in Corinthians. Esta es la primera imagen de la que hemos hablado que Pablo se refiere en Corintios. The head and the body. La cabeza y el cuerpo. But there is a second image, Más hay una segunda imagen, and that's the next one. And this is the image of a temple y esta es la imagen de un templo with a cornerstone and foundation stones. con una piedra angular y piedras fundacionales. And this too tells us much about being the church, Y esto también nos dice mucho acerca del ser de la iglesia, about being members of the body. acerca de ser miembros del cuerpo. So let's read this verse. Leamos. These verses. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. The Apostle Paul is drawing on an Old Testament image El apóstol Pablo está utilizando una imagen del Antiguo Testamento, of the temple where God is worshipped. de el templo donde Dios es adorado. He is also drawing on other ancient practices. También está llamando la atención a prácticas antiguas. This image conveys the idea of an absolute beginning of a structure. Esta imagen converge la idea de el principio absoluto de una estructura. The buildings in ancient days began with setting a cornerstone. Los edificios, las edificaciones en los días antiguos empezaban ubicando una piedra angular. Nothing else was built before the cornerstone was set. Nada era edificado antes de que se colocara la piedra angular. And the cornerstone had to be perfect in dimension, Y esta piedra tenía que ser perfecta en dimensiones, because everything would be built around the cornerstone in the 3 dimensions. porque todo iba a ser construido alrededor de ella en 3 dimensiones. So if something's a little bit off on the cornerstone, Así que un pequeño desatino en la piedra angular, when they build out from it, it would be all off. cuando todo se extendiera desde ella, todo estaría mal. So it must be perfect. Tiene que ser perfecta. But also, in the building of a temple, Adicionalmente, al construir un templo, very often there was an inscription on the cornerstone. muchas veces había una inscripción en la piedra angular. The inscription said which God this temple was dedicated to. Esta inscripción indicaba a qué Dios este templo se le había dedicado. And so the cornerstone would identify whose temple this is. Así que la piedra angular identificaría a quién le pertenecía ese templo. So you can see when Paul is talking about Jesus Christ as the cornerstone, Así como pueden ver cuando Pablo se refiere al Señor Jesucristo como la piedra angular, it tells us whose temple it is. nos está diciendo a quién le pertenece este templo. And it tells us that everything about the temple Y nos dice que todo acerca de este templo will be built according to its dimensions. será construido de acuerdo a esas dimensiones. So the cornerstone was essential for worship. La piedra angular era esencial para la adoración.
All other elements of the building will be arranged according to the cornerstone. Todos los otros elementos estarán dispuestos en relación con la piedra angular. So the Apostle Paul is saying Jesus Christ himself is the cornerstone. Así que el apóstol Pablo está diciendo, Señor Jesucristo mismo es la piedra angular. So perhaps we can have a diagram like this. Podemos tener este diagrama. We see whose cornerstone it is by the shape of the cross. Vemos de quién es la piedra angular por la forma de la cruz. And he is the one set for all the rest of the building. Y él es el que se ha ubicado para el resto del edificio. And notice the cornerstone is not so much his teaching, Ahora nótese que la piedra angular no es tanto su enseñanza, his miracles, sus milagros, his religion, su religión, his techniques, sus técnicas, his style, su estilo or even his example. o incluso su ejemplo. He himself is the cornerstone. Él mismo es la piedra angular. He is the living cornerstone, Él es la piedra angular viva, not like a dead stone. no una piedra inerte. But Paul goes on to explain to us the nature of this temple built around the cornerstone. Y Pablo continúa explicándonos la naturaleza de este templo construido alrededor de la piedra angular. So, ordered and created by the cornerstone, El orden que es creado por la piedra angular, we have the written word of God, tenemos la palabra escrita de Dios right, in two parts, en dos partes, the apostles los apóstoles and the prophets. y los profetas. And often the apostles represent the ones he sent out with his word, Y frecuentemente los apóstoles representan a aquellos que fueron enviados por su palabra, and the prophets represent God's word in the Old Testament. y los profetas representan la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. So these two foundation stones Así que estas dos piedras fundacionales represent Scripture, representan la Escritura, the Bible, la Biblia, Old Testament el Antiguo Testamento and New Testament. y el Nuevo Testamento. But the key to understanding both the Old and the New Y la clave para comprender tanto el Nuevo como el Antiguo will be according to the cornerstone. está en la piedra angular. Jesus Christ is the key to the whole of the Bible. Jesucristo es la clave para toda la Escritura. He is the living center. Él es el centro vivo. He is the one who continues to speak the living word, Él es aquel que continúa hablando la palabra viva, but he speaks through his written word. pero habla a través de su palabra escrita. So as you may remember what I said the other day, Como ustedes recuerdan, that we should never separate the living word from the written word, nunca deberíamos separar la palabra escrita de la palabra viva, but we interpret the written word sino que interpretamos la palabra escrita in terms of the living word. en términos de la palabra viva. The apostles are not the cornerstone. Los apóstoles no son la piedra The angular, prophets are not the cornerstone. tampoco los profetas, Jesus Christ himself is the cornerstone. sino el Señor Jesucristo mismo. And this is why Jesus says in the New Testament, Y es por esto que el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, for example, por ejemplo, you have heard it said, ustedes han escuchado decir, but I say unto you. pero ahora yo digo. And so he has to correct their misunderstandings. Él debe corregir sus malas comprensiones. He tells the Pharisees, Él le dice a los fariseos, you seek eternal life, ustedes buscan vida eterna, but they speak of me, pero ellas hablan de mí, and yet you reject me. y sin embargo ustedes me rechazan. Jesus came to help them understand Jesús vino a hacerles entender the scriptures. las escrituras. They point to him. Las escrituras señalan a Él. He teaches the same lesson Ellos dan las mismas lecciones to those disciples walking on the road to Emmaus. cuando les enseña a los discípulos en el camino de Maús, When he interprets all the scripture as it points to him. cuando interpreta todas las escrituras y cómo apuntan a Él. And their eyes are closed for a while, Y sus ojos están velados por un momento, but the Spirit opens them, pero el Espíritu los devela. and they see that all of Scripture was meant to lead them to see who Christ is. Y ven que toda la escritura estaba allí para apuntar a quién era Cristo.
And so we can say Así podemos decir that Jesus Christ is the interpretive key for all of Scripture. que Jesucristo es la clave interpretativa para toda la Escritura. So as we listen to the Word of God, En la medida que escuchamos la palabra de Dios, we need to remember whose word it is. debemos recordar de quién es esta palabra And we ought to interpret it y hemos de interpretarla as if it belonged to Him. como si le perteneciera a Él. So the more we know who this Jesus is, En la medida que sabemos quién es este Jesús, the more we'll understand His Word. más entenderemos su palabra. Kathy used the image of a love letter yesterday. Katy utilizó la imagen de una carta de amor. If you received a letter from someone you don't know, Si ustedes reciben una carta de alguien que ustedes no conocen, sometimes it's difficult to understand what they mean. a veces es difícil comprender qué es lo que quieren decir. But what happens when you receive a letter from someone you know very, very well? Pero ¿qué ocurre si reciben una carta de alguien que ustedes conocen muy bien? It's almost as if you can hear them saying what they have written. Es casi como si ustedes pudieran escucharlos hablar lo que han escrito. You will know how it sounds. Ustedes sabrán cómo suena. You will hear their voice in your mind. Escucharán las voces de esta persona en su mente. You see, as you know the person, you understand their words. Como ven, en la medida que se conoce la persona, entenderán sus palabras. The same thing is with Scripture. Lo mismo es con las Escrituras. As we know the heart and mind of Jesus Christ, A medida que conocemos el corazón y mente de Jesucristo and we soak in His Word, y nos empapamos de su palabra, we begin to understand more and more of what He means. empezamos a comprender más y más de lo que quiere decir. We hear Him speak to us. Le oímos hablar a nosotros. And of course, none of this is possible without the ministry of the Holy Spirit. Y por supuesto, nada de esto es posible sin el ministerio del Espíritu Santo. The Holy Spirit inspired this Word, Él inspiró esta palabra. and the Holy Spirit illuminates us to see it, El Espíritu Santo nos ilumina para verlo. gives us ears to hear it. Nos da oídos para oír, So we see how this Word is the Word of the Lord. para que veamos cómo esta palabra es la palabra del Señor. And this, then, is the foundation of the church. Y este es el fundamento de la iglesia. This is why a fundamental discipline of the church Esta es una disciplina fundamental de la iglesia, is to listen carefully to the Word of God, es escuchar atentamente a la palabra de Dios but interpreted around its center. y interpretarla alrededor del centro. Can you see how this is the work that God has been doing Pueden ver cómo esta es la obra que Dios ha estado haciendo in the many years in GCI? en nuestra congregación GCI. Once we discovered the center of Scripture, Una vez descubrimos el centro de la escritura, then all the other pieces got rearranged and put in their proper place. todo lo demás encajó en su lugar. And so Jesus took the center place. Así que Jesús tomó el centro. And we saw the new covenant fulfilling everything that God had wanted to do. Y entendimos cómo el nuevo pacto cumplía todo lo que Dios deseaba hacer. So everything got rearranged around the cornerstone. Todo se rearregló alrededor de la piedra angular. And our worship was rearranged, Y nuestra adoración también. worshiping Him Adorarlo a Él and thanking Him for His grace y agradecerle a Él por su gracia. became central to our worship. Se convirtió en algo principal de nuestra adoración. Not so much just how we worship No solo algo de cómo adorar or when we worship, o cuándo adorar, but who we worship. sino a quién adoramos. He is the one that draws out our prayer and praise. Él es aquel que nos invita a honra y adoración. We thank Him again and again for His grace that's new every day. Le agradecemos continuamente por su gracia renovada todos los días. And so we gather together Así que nos congregamos to hear the Word of God, a escuchar la palabra de Dios, living and written. viva y escrita. And everything the church is and does Y todo lo que la iglesia es y hace is built on that foundation, está construido sobre ese fundamento, ordered according to the cornerstone. ordenado en relación con la piedra angular. So you can see how important this image is of the cornerstone and the foundation. Así que ven como que la importancia de esta imagen
de la piedra angular. It communicates to us very much the nature of the church, Nos comunica a nosotros la naturaleza de what la iglesia, guides and directs the church. lo que nos guía y dirige como iglesia. But more than that, Pero más que ello, the very source of its life, la misma fuente de su vida, the cornerstone. la piedra angular. In 1 Peter, the next. En Primera de Pedro, Wait, do the next one. So here we see, and as we are built on that foundation, y en la medida que construimos sobre ese fundamento, those who are built on it aquellos que se construyen sobre él begin to have the same shape as the cornerstone. empiezan a tener la misma forma que la piedra angular. We become conformed to Christ. Volvemos a la imagen de él. So now we're back to the first talk I gave, Así que volvemos a mi primera charla, the nature of the Christian life. la naturaleza de la vida cristiana. The Christian life takes place as a member of the body of Christ, La vida cristiana tiene lugar como miembro del cuerpo de Cristo, with Christ as the cornerstone, como Cristo siendo piedra angular, where we listen to the Word of God. donde escuchamos la palabra de Dios And as we receive that daily, y en la medida que lo recibimos diariamente, His Word begins to shape our lives su palabra empieza a transformar nuestras vidas into the shape of the life of Christ. a la forma y manera de la vida de Cristo. And so, as you recall, Así que como recuerdan, our own lives are then sharing in His life. nuestras propias vidas tienen que ver con compartir, participar de su vida And sharing in His ongoing mission. y participar en su misión constante. And it involves dying Involucra morir, and also rising with Christ. pero también ser levantados con Cristo. It involves the obedience of faith Involucra la obediencia de la fe, in a way that mirrors Christ's own obedience of faith. de una manera que refleja la misma obediencia de fe de Cristo. So we are little stones Así que somos pequeñas piedras, built on the foundation construidos sobre el fundamento, around the cornerstone. alrededor de la piedra angular. And then our lives begin to have the same shape. Y luego nuestras vidas empiezan a tener la misma forma. And so the members grow up and build up one another, Así que los miembros siguen creciendo y construyéndose unos a otros, but always taking on the same shape. pero siempre con la misma forma. And in this way, each of our individual lives Y de esta manera cada una de nuestras vidas individuales point to the cornerstone. apuntan y señalan a la piedra angular. They reflect a little bit of the cornerstone. Ellos reflejan un poquito de aquella piedra. And so this is the shape of our worship. Y esta es la forma de nuestra adoración. The body of Christ becomes the place where God is worshipped. El cuerpo de Cristo se convierte en el lugar en el cual Dios es adorado, In spirit and in truth. en espíritu y en verdad. Now, the early church began to recognize this right away, La iglesia primitiva entendió esto de inmediato, that they received the word of God. que habían recibido la palabra de Dios. Go ahead and read that. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So you see, they recognized that Jesus Christ himself was God's final word. Así que ellos mismos reconocieron que Jesucristo era la palabra última de Dios. He was the word of God in person. Era la palabra de Dios encarnada, en persona. And so the former prophets were understood in terms of his word. Así que los profetas fueron interpretados en su luz. The next one. So we could have a diagram like this to talk about the nature of the church. Así que podemos tener un diagrama como este para hablar de la naturaleza de la iglesia. In the foundation, En el fundamento we have the word, the living word, está la palabra viva and built on top of that, the written word. y encima de ello la palabra escrita. And that written word was written by the apostles that Jesus personally appointed. Y esa palabra escrita fue escrita por los apóstoles que Jesucristo mismo
les dedicó esta tarea. and the Spirit specially gifted and worked. Y el Espíritu obró. And then on that, then the whole church then is set. Y sobre eso toda la iglesia es ubicada. You can read that. Primera de Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So even though we call Jesus Christ the cornerstone, Así que aun cuando Jesucristo es llamado la piedra angular, he is the risen Lord, es también el Señor resucitado, and he is the living Lord. y Él es el Señor vivo. He is the speaking Lord. Él es el Señor que habla. So he is the living stone, Él es la piedra viva, not the dead cornerstone. no una piedra muerta. Okay, the next one then. Primera de Tesalonicenses. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. So the early church recognized Así que la iglesia primitiva comprendió that even though all the words they heard que aun cuando todas las obras que escucharon, were human words, todas las palabras que escucharon eran palabras humanas, they were really human words spoken by the living God. eran realmente palabras humanas habladas por Dios. They were not just human words. No solo eran palabras humanas. And so they saw the connection between the living word and the written word. Vieron la conexión entre la palabra viva y la palabra escrita. The connection between the work of the Spirit La conexión entre la obra del Espíritu and the written word. y la palabra escrita. Always together. Siempre juntos. The Holy Spirit inspires the Word of God, El Espíritu Santo inspira la palabra de Dios and the Holy Spirit enables us to hear the Word of God. y el Espíritu Santo nos permite escuchar la palabra de Dios. And to hear it according to what it really is. Y escucharla a propósito de lo que realmente es. The Word of God to us La palabra de Dios para nosotros, in human words. en palabras humanas. So this too is a miracle. Eso también es un milagro. How can God speak through human words? ¿Cómo puede hablar Dios a través de palabras humanas? The answer is La respuesta es by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. That's how. Así es como funciona. Beyond that, it is a mystery, a miracle. Más allá de eso es un misterio, un milagro. And so we listen to the Word of God Así que escuchamos la palabra de Dios in the same way those first disciples listened de to la, Jesus, de la misma forma que los primeros discípulos escucharon a Dios, a Jesús. because we know whose words these are. Porque sabemos de quién son estas palabras. The next one. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So in this, as we listen to this word En la medida que escuchamos esta palabra and we realize whose word this is, y reconocemos a quién le pertenece esta palabra, then it builds faith and trust in us, entonces hace crecer en nosotros fe y confianza in the living word en la palabra viva and in His written word. y en su palabra escrita. And this is back to what the Christian life is about. Y esto nos lleva de nuevo a de qué se trata la vida cristiana. But we need to be reminded very often, don't we? Pero muchas veces se nos necesita recordar. So in the New Testament times, Así que en los tiempos del Nuevo Testamento they recognized their need to hear again and again the written word. reconocieron su necesidad de escuchar una y otra vez la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Do you see their life together as the church Como ven, su vida juntos como iglesia was around the Word of God. estaba alrededor de la palabra de Dios. They devoted themselves to the apostles' teaching, Se entregaron a las enseñanzas de los apóstoles and out of that came their fellowship around the teaching. y de ello salió su comunión alrededor de esas enseñanzas. And that led them to worship, the breaking of bread and the prayers, to worship together. Y eso los condujo a la adoración y al partimiento del pan. This is the center of the life of the church. Este es el centro de la vida de la iglesia. Does it make sense why we do what we do? Ahora tiene sentido por qué hacemos lo que hacemos. You see, we're following the same pattern Ven, estamos siguiendo el mismo patrón, because we're the same church. porque somos la misma iglesia. We have the same cornerstone. Tenemos la misma piedra angular. We were built on the same foundation. Hemos sido edificados sobre el mismo fundamento. And so we enjoy the same fellowship. Así que disfrutamos de la misma comunión And we join in with those first Christians in what they were doing, y participamos con esos primeros cristianos en lo que ellos estaban haciendo, in the breaking of the bread, en partir el pan, in the prayers, en las oraciones, and listening to the Word of God. al escuchar la palabra de Dios. And God has sustained this for thousands of years. Y Dios nos ha sostenido 4000 años, The church is the gift of God. por muchos años. La iglesia es el regalo de Dios. It's a miracle that we're here together, Es un milagro que estamos aquí juntos, participating in the same worship, participando de la misma adoración, listening to the same Word, escuchando a la misma palabra and enjoying the same fellowship y together. disfrutando de la misma comunión juntos. A wonderful, amazing thing. Algo impresionante y asombroso. Now, there are other things that the church does. Hay otras cosas que la iglesia hace, And the church in the book of Acts, we can see this. y en el libro de Hechos lo podemos ver. So let's talk about that for a little while. Así que hablemos de ello. We can say that the church has a vocation, Podemos decir que la iglesia tiene una vocación, a calling, un llamado, to participate in Christ's ongoing mission de participar en la misión continua de Cristo and ministry. y ministerio. And I think we can summarize what the church does Y podemos resumir lo que hace la iglesia in two ways: de dos formas: worship adoración and witness. y testimonio. And everything the church does and is Y todo lo que la iglesia hace y es an expression of worship una expresión de la adoración or an expression of witness. o una expresión del testimonio. So here's a diagram that tries to pull this together. Aquí hay un diagrama que trata de explicar esto. The calling of the church El llamado de la iglesia is to relationships, es a relaciones, to be in relationship with God, de estar en una relación con Dios, the worship relationship. una relación de adoración. It's a relationship, right, of receiving Es una relación de recibir and then giving back thanks and praise, y luego dar adoración y honra, in hearing de escuchar and then in speaking back to y God, luego de hablar a Dios, responding in our hearts and minds to what we hear. respondiendo lo que oímos en nuestros corazones y mentes. So these are relationships, Estas son relaciones, not just things we do. no simplemente cosas que hacemos. And so our first relationship Así que nuestra primera relación is the relationship of worshiping God, Father, Son, and Holy Spirit. es la relación de adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. So our first ministry or work Nuestro primer ministerio o trabajo is to receive from God and then to respond to God. es simplemente recibir de Dios y luego responderle a In Dios everything we do, en todo lo que hacemos, when we gather cuando nos congregamos or when we go out, o cuando nos dispersamos, because we are worshipers porque somos adoradores, built on the foundation, construidos sobre el fundamento, having our lives conformed to Christ. para que nuestras vidas se parezcan a ese fundamento, a Cristo. So the first act of the church, the work of the church, Así que la primera obra de la iglesia is to worship. es adorar.
Sometimes we can forget Y a veces se nos olvida that Jesus sought worshipers for the Father. que Jesús buscó adoradores para el Padre. So the next one. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. So in our worship, we respond with all that we are and all that we have. En nuestra adoración respondemos con todo lo que somos y tenemos, To all of who God is and what He has done for us. a todo lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. So this is why the New Testament can summarize Por esto es que el Nuevo Testamento puede resumir, that we love God with all our heart, soul, mind, and strength. resume que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, corazón y mente. We worship God with our whole lives. Adoramos a Dios con nuestras vidas enteras. And of course, we see this in Jesus Himself. Y por supuesto vemos esto en Jesús mismo. His life is one filled with honoring the Father Su vida está llena de honrar al Padre in the power of the Spirit. en el poder del Espíritu Santo. His whole life is a response to the Father Toda su vida es una respuesta al Padre in the power of the Spirit. en el poder del Espíritu. But more than that, Más que eso, Jesus does not just provide us an example of worship, Jesús no solo nos provee un ejemplo de adoración, but He is our true worship leader. sino que Él es nuestro verdadero líder en la adoración. Jesucristo, ministro, líder de adoración, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. The word minister in the book of Hebrews La palabra ministro en el libro de Hebreos means the one who leads us in our worship. quiere decir aquel que nos lidera en adoración. The word there is the word we get for liturgy, La palabra que tenemos ahí es la palabra de la liturgia, the order of our worship. el orden de nuestra adoración. So when we come together to worship, Así que cuando nos congregamos para adorar, it's not that God stays up there no es que Dios esté allá arriba and then we do our best to get up to God, y luego hacemos nosotros lo mejor para alcanzarle, but Jesus Christ comes down to be with us sino que el Señor Jesucristo ha bajado para estar con nosotros and to lead us in our worship. y liderarnos en nuestra adoración. He is one of us, among us. Él está entre nosotros, es uno de nosotros. And because He is one of us Y porque es uno de nosotros and one with us, y uno con nosotros, He leads us in our worship. nos lidera en la adoración. So we never worship alone Así que nunca adoramos nosotros mismos or with God at a distance. o con Dios en la distancia. He has come to be with us Él ha venido a estar con nosotros and to lead us into the very presence of God. y para llevarnos y liderarnos a la misma presencia de Dios. We are not trying to, in our worship, close a gap En nuestra adoración no estamos tratando de cerrar una distancia between us down here entre nosotros aquí and abajo God up there. y Dios allá arriba. In Jesus, God has come to be with us as one of us. En Jesús, Dios ha venido a estar con nosotros como uno de nosotros. So He is our true worship leader. Así que Él es nuestro verdadero líder de adoración. So we worship the Father with Him Adoramos al Padre con Él and through Him, y a través de Él. and also as the Spirit, His Spirit, moves among us. Y también en la medida que su Espíritu se mueve entre nosotros. So sometimes we can get the idea Así que a veces podemos tener la idea that we have to perform for God de que tenemos que hacer un show para Dios and make Him happy with our worship. y hacerlo feliz con nuestra adoración. But there's only one true perfect worshiper. Pero solo hay un verdadero adorador. That's Jesus Christ our Lord. Y ese es el Señor Jesucristo, nuestro Señor. One of us. Uno de nosotros. One with us. Uno con nosotros. And so He takes us into the presence of the Father. Así que Él nos conduce a la presencia del Padre. Come with me. I Vengan. will lead you. Yo les guiaré. Join me in my worship. Acompáñenme en mi adoración. See, He even sanctifies our worship. Ven, Él incluso santifica nuestra adoración.
He perfects it and offers it to the Father. Él la perfecciona y la ofrece al Padre. He mediates our worship to God. Él es mediador en nuestra adoración con Dios. And by His Spirit enables us, yes, more and more to participate. Y por su Espíritu nos permite cada vez participar más. But this is why worship is not a duty, Por esto es que adorar no es un deber, but a privilege. sino un privilegio. Because we join Jesus in His perfect worship. Porque nos unimos a Jesús en su adoración perfecta. So even if our voices are not perfect, Incluso si nuestras voces no son las mejores. even if our thoughts and our emotions are not perfect yet, Incluso si nuestros pensamientos y nuestras emociones no son perfectas. we offer them and hand them to Jesus, our worship leader. Las ofrecemos y se las entregamos a nuestro líder de adoración, Jesús. He joins them with His worship, Y Él las une con su adoración and He hands it on perfectly to the Father. y las entrega perfectas al Padre. We don't have to be worried that our worship is not perfect. No nos tenemos que preocupar de que nuestra adoración es perfecta, sea perfecta. Jesus mediates all our worship. Jesús es mediador en toda nuestra adoración. Without recognizing Jesus as our worship leader, Reconociendo a Jesús como nuestro líder de adoración, worship can be a very difficult and heavy thing. sin reconocer a Jesús como nuestro líder de adoración, la adoración se vuelve muy difícil. It can seem that it's all up to us, Puede parecer que todo depende de nosotros, but we're not sincere enough. que no somos lo suficientemente sinceros, We're not enthusiastic enough. lo suficientemente entusiastas. We can't understand everything easily. No podemos comprender todo fácilmente. And so that can then put us off from worship. Y esto nos desvía de la adoración. Instead of seeing that Jesus is our perfect worship leader, Y dejar de lado de que el Señor, en lugar de ver que Jesús es nuestro líder, He has prepared everything for us. Él ya ha preparado todo para nosotros. And He, by His Spirit, will enable us to begin to participate, Y Él por su Espíritu Santo nos permitirá participar to join Him in His worship. para acompañarlo a Él en su adoración. So let's not think that God is absent in our worship Así que no pensemos que Dios está ausente en nuestra or adoración just waiting us to truly worship. o simplemente esperando para que verdaderamente le adoremos. He is pleased to have us join in with His own Son's worship. A Él le agrada que nosotros participamos de la adoración de su propio Hijo. And then we feel the freedom of God to worship, Y así tenemos la libertad de Dios para adorar, to bring whatever we have, para traer todo lo que tengamos and to offer it to Him. y ofrecérselo a Él. Now, in worship, it gives a direct witness to God. Ahora, al adorar, estamos siendo unos testigos directos a Dios, Because we name who this God is. porque nombramos quién es este Dios, We listen to His Word. escuchamos su palabra, We respond to the Word. respondemos a su palabra. So it gives a direct witness to whose we are, Así que nos hace testigos de quién somos, who His church belongs to, a quién le pertenece la iglesia, who the Lord of the church is. quién es el Señor de la iglesia. And so our worship is public. Así que nuestra oración es pública. Anybody can come in. Cualquiera puede venir. We do not have secret truths No tenemos verdades secretas that only certain people can know. que solo ciertas personas pueden conocer. The total truth of the gospel Toda la verdad del Evangelio is proclaimed to everyone. es proclamada a todos, No secret rights, no con derechos secretos, no special words. no palabras especiales. Anybody can come. Cualquiera puede venir, Anybody can hear. cualquiera puede escuchar, Because even in our worship, porque incluso en nuestra adoración it is a witness to everybody. estamos siendo testigos a todos. At minimum, it is a worship, a presence. Es una adoración de la presencia. The fact that this church is here, El hecho de que esta iglesia esté acá, in this street, en esta calle, between these buildings, entre estos edificios, is a witness. está siendo testiga. The fact that people come here, El hecho de que las personas se reúnan, and people on the outside say, why? los demás afuera dicen ¿por qué? We become a little parable Somos una pequeña parábola that the Spirit wants to use.
que el Espíritu quiere usar. What are those people doing in there? ¿Qué están haciendo esas personas ahí? Why do they come together every week? ¿Por qué se congregan todas las semanas? And the Spirit will move some. Y el Espíritu moverá a algunos. Say, I want to find out. Yo quiero saber. So even this place Así que incluso este lugar and our joining together y nosotros congregándonos is a witness estamos siendo testigos to others a otros, without doing anything. sin aparentemente hacer algo. But yes, as we say, the church gathers together Pero como decimos, la iglesia se reúne and it also is sent out y también es enviada into the community, a las into comunidades, the city, a las ciudades, into the country, al país and to the world. y al mundo. And when we go out, Y cuando salimos, we are not, we can call that our witness. nosotros también somos testigos. Can we go back to the diagram? Yeah, that one. And so, out of our worship relationship, Así que en nuestra relación de adoración we have good news tenemos buenas noticias that others haven't yet heard, que algunos no han escuchado or perhaps they've forgotten, o de pronto han olvidado or they have neglected. o han descuidado. But again, we do not go out on our own. Pero de nuevo, no salimos por nuestras propias cuentas. The Spirit of God is already out in front of us, El Espíritu de Dios ya está adelante de nosotros, preparing people's hearts and minds preparando los corazones y las mentes de las personas to hear this word, para que escuchen esta palabra, this good news. estas buenas nuevas. But sometimes our witness needs to be indirect. Algunas veces nuestro testimonio tiene que ser indirecto. We may not have opportunities to name the name of Christ, Puede que no tengamos oportunidades para nombrar el nombre de Cristo, to talk directly about who is the one we worship. de hablar directamente acerca de aquel que adoramos. So sometimes our witness is indirect. A veces nuestro testimonio es indirecto. It is how we do our jobs. Es cómo hacemos nuestros trabajos, It's how we are family. cómo somos familia, It's how we are husband and wife. cómo somos esposos y esposas, How we are parents and children. cómo somos hijos y padres, And how we are citizens of our city or our nation. y cómo somos ciudadanos de nuestra ciudad o nación. So our witness can be indirect. Así que nuestro testimonio puede ser indirecto, But no matter where we are pero sin embargo, sin interesar dónde estemos or in what situation we are, o en qué situación estemos, the Spirit is present. el Espíritu está presente And we can be His representatives y podemos ser sus representantes in what we think, en lo que pensemos, in what we say, en lo que digamos, in how we react, en cómo reaccionemos and how we reach out with the love of Christ. y cómo alcanzamos con el amor de Dios. Sometimes in very small ways, A veces de maneras muy sencillas, sometimes in larger ways, a veces de maneras mucho más grandes, as God makes available to us. en la medida que Dios nos lo muestre. So there's two relationships then in the vocation of the church. Así que hay dos relaciones en la vocación de la iglesia. The worship relationship, La relación de adoración and out of that comes the witness relationship, our relationship to others outside the church. y la relación de testimonio por fuera de la iglesia. And so Jesus will tell us, let's see. Así que Jesús nos dirá. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. So notice here first, not what Jesus tells us to do, Noten primero no lo que Cristo nos está diciendo que hacer, that would be to put the imperative before the indicative of grace. eso sería primero ubicar el imperativo antes que el indicativo de la gracia. In this verse, what's the first thing Jesus tells us? ¿Qué es lo primero que en este verso Jesús nos dice? Peace be with you. La paz sea con vosotros. This is where it starts. Aquí es donde comienza, Living in the peace of God. viviendo en la paz de Dios, Living in the presence of God. viviendo en la presencia de Dios. And then he says, yes, as the Father has sent me, Y luego dice, sí, como el Padre me ha enviado, so I send you. así también os. But that little Envío. word as Pero esa pequeña palabra, como, is very important. es muy importante. Did Jesus come into the world in peace? ¿Vino Jesús al mundo en paz? He was filled with the peace of the Father. Estaba lleno de la paz del Padre.
People pushed and shoved him all around, Las personas lo empujaron por todos los lados, but he remained in the Father's peace pero él permaneció en la paz del Padre and in the comfort of the Holy Spirit. y en el confort del Espíritu Santo. He doesn't want us to go out in any other way, Él no quiere que salgamos de otra manera, not out of anxiety, no desde la ansiedad, not out of fear, no desde el miedo, not out of panic, no desde el pánico, but in his peace. sino en su paz. But yes, he does send us out. Pero por supuesto, Él nos envía. But you see, we have to receive much first before we go out. Pero como ven, primero hemos de recibir mucho antes de salir. Otherwise, we will not go out in peace. De otra forma, no saldríamos en paz. We will be anxious. Estaremos ansiosos, We will be worried. estaremos preocupados, We might even be angry. incluso podremos estar enojados. So, Jesus only sends us out with his peace. Así que Jesús solo nos envía con su paz. And part of this is because the Holy Spirit is already at work. Y parte de esto tiene que ver porque el Espíritu Santo ya está obrando. We're just joining in what he is doing. Simplemente estamos uniéndonos a lo que Él está haciendo. The Spirit is far ahead of us. El Espíritu nos lleva mucha ventaja. We're catching up Nosotros estamos alcanzándole. as God makes room for us to share in what he's doing. En la medida que Dios da espacio para que participemos en lo que Él está haciendo. And we see this promise in the book of Acts. Y vemos esta promesa en el libro de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Again, what's the most important part of this verse to hear? De nuevo, ¿cuál es la parte más importante de este verso? What we're supposed to do? ¿Lo que nosotros tenemos que hacer? No. No. You will receive the power of the Holy Spirit. Ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo. This is the work of the Spirit. Este es el trabajo del Espíritu It's not Santo. our work. No es nuestro trabajo, It's not our ministry. no es nuestro ministerio. We share in Jesus' ministry Nosotros compartimos del ministerio de Jesús by the Spirit. por el Espíritu. The Spirit leads the way. El Espíritu nos guía. So I think we can say Así que podemos decir, we don't have to make anything happen. no tenemos que hacer que algo ocurra. We participate in what God is making happen. Nosotros participamos en las cosas que Dios está haciendo ocurrir. This is why we don't have to be anxious Por eso no debemos estar ansiosos or nervous. o nerviosos. We don't have to break any walls down No tenemos que destruir alguna pared and turn the world upside down ourselves. o cambiar el mundo por nuestros propios medios. The Spirit is gently working. El Espíritu está trabajando. And it is the joy of Jesus and the Spirit Y es el gozo de Jesús y el Espíritu to have us involved in what He is doing, involucrarnos a nosotros en lo que Él está haciendo, making people ready, haciendo a las personas listas, beginning to work in their hearts and minds comenzando a trabajar en sus corazones y mentes in ways we can't even begin to work in another person's life. de formas que nosotros ni siquiera podemos empezar a trabajar en la vida de otra persona. But as we trust in God's working, Pero en la medida que confiamos en que Dios está orando, and we even expect God's working, e incluso esperamos que Dios está orando, then sometimes we encounter people who are ready to hear. entonces encontramos personas que están listas para escuchar. They've come to a place Han llegado a un lugar where they realize they need a physician, donde entienden que necesitan un médico, not just to heal their bodies, no solo para sanar sus cuerpos, but their minds and their very hearts. sino sus mentes y sus propios corazones. And most important, Y más importante, to heal their relationship with God, sanar su relación con to Dios, come home to God, venir a casa con Dios, to enter into His house, entrar a su casa, to receive His love, recibir su amor, to receive His forgiveness, recibir su perdón, to receive His embrace su abrazo as a child of His. como su hijo. The Spirit is making people ready. El Espíritu está preparando a las personas. Well, I find it impossible to predict Ahora yo lo encuentro imposible predecir who will be ready when. quién estará listo cuándo. It is always a surprise. Siempre es una sorpresa. I found people very angry at God Yo he encontrado a personas muy enojadas who a are Dios, ready to hear a word que están listas para escuchar una palabra. because their anger at God was because God had begun to get
speak to them. Porque su enojo hacia Dios era porque Dios ya les había empezado a hablar. They were wrestling with God, Estaban luchando con Dios, trying to figure out who God was. tratando de comprender quién es Dios. And so even anger may not mean that people don't want to do with God or not ready. Incluso el enojo no quiere decir que las personas no tengan nada que ver con Dios o que no estén listas. So I'm sure you found this true. It's very surprising how the Spirit works. Ustedes seguramente entienden esto también. Es muy sorprendente cómo el Espíritu trabaja. We can get ready. ¿Podemos nosotros estar listos? We can learn how to share our testimony. ¿Podemos aprender cómo compartir nuestro testimonio? We can memorize our favorite verses from the Bible. ¿Podemos memorizar nuestros versos favoritos de la We Escritura? can learn certain stories about the life of Jesus that Well- we would like to tell. ¿Podemos memorizar algunas historias de la vida de Cristo que nos gustaría There decir? are many ways to get ready, Hay muchas formas de prepararse and we should, y deberíamos, and we do. y lo hacemos. But we'll never know exactly when and where the Spirit has made someone ready to receive what we have prepared. Pero nunca sabremos cuándo y dónde el Espíritu hará a una persona lista para compartir lo que hemos preparado. So we never go out alone. Así que nunca salimos solos, We go out with the Spirit. salimos con el Espíritu. And then the vocation of witness Así que la vocación del testimonio becomes a joy and a privilege, se vuelve un gozo y un privilegio, not a duty, no un deber, not just something we have to do to please God, no algo que tenemos que hacer para agradarle a Dios, but a joy of participating. sino un gozo de participar. Well, let me say a few more words about participation. Permítanme No. decir un par de palabras adicionales sobre I think I have participar. enough time, so Creo que tengo tiempo let's go to suficiente. that next to last diagram. Ah, There it is. Oh. Next. Oops. los diagramas del final. Me salí sin culpa. In the New Testament, the word participation is Here we go. very important. ¿This one? Yeah. Okay. The word participation is very important La in the New palabra Testament. participar es muy importante en el Nuevo Testamento. It is the translation of the word koinonia. Es la traducción de la palabra koinonía, It means fellowship, que significa comunión, sharing with one another, compartir los unos con los otros, becoming a partner of another, ser compañero de otro and just being together. y simplemente estar juntos. And this is the gift of the Holy Spirit. Y este es el regalo del Espíritu Santo. And we participate Y nosotros participamos in what God is doing. en lo que Dios está haciendo. Now, if you were like me, it was very difficult for me to grasp this. Para mí fue muy difícil comprender esto. And so this is a diagram to try to explain the wrong view, Así que este es un diagrama para tratar de explicar la visión incorrecta, not the right view. no la correcta. I used to ask God years ago, Yo le solía preguntar a Dios años atrás, I just want to know what my part is yo quiero saber cuál es mi parte and what your part is. y cuál es tu parte. Because I don't want to do your part, Porque yo no quiero hacer tu parte and I know you're not going to do my part. y yo sé que tú no vas a hacer mi parte. So I better know what my part is Así que quiero saber cuál es mi parte and let you do your part. y te dejaré hacer la tuya. And I asked my youth minister, Y le dije a mi ministro de jóvenes, how does this work? ¿cómo funciona esto? What's my part? ¿Cuál es mi parte? And he could not easily answer. Y el líder de jóvenes no me pudo responder. And I think there's a good reason why. Y yo creo que hay una buena razón. And I summarize it, Y yo la resumí, that the Christian life is not about parts, que la vida cristiana no es de las partes, but about participation. sino de participación. Okay, so in the wrong view, Así que en el modelo equivocado, in the top triangle, en este triángulo superior, I think this is the area where God is working. esta es el área donde de trabajo de Dios. And I don't go there. Y yo no me meto ahí. So our work and the church's work is down in the bottom triangle. Nuestro trabajo y el trabajo de la iglesia está en este triángulo. This is my part Esta es mi parte in this wrong thinking. en este pensamiento equivocado. And there are various theological answers to try to figure out whose part is what. Y hay muchas respuestas teológicas para tratar de comprender a quién le pertenece qué.
So some say it will be mostly God and a little bit us. Algunos dirán, la mayoría lo hace Dios y un poco nosotros. So this is down in the bottom. Y esto Right, sería por yeah. aquí, 75. Mostly God and a little bit us. La mayoría Dios y un poquito nosotros. 75% God, 25% us. 75% Dios, 25% nosotros. Some theologies sound like that. Algunas teologías suenan así. A lot God, but a little bit us. Mucho Dios, pero un poco nosotros. But notice if we don't do our part, Pero fíjense que si nosotros no hacemos nuestra parte, the whole of God's will does not get done. toda la voluntad de Dios no es llevada a cabo. Our part will be missing. Nuestra parte faltará. Uh-oh. All right. So, okay, some will say we need to do our part, and some theologies will say, well, it's mostly then us. Entonces hay otras teologías que dirán, bueno, nosotros necesitamos hacer nuestra parte, So now- luego la mayoría la hacemos nosotros. Yeah. So God does a few things, Dios hace un par de cosas and He helps us finish what we start. y nos permite terminar lo que nosotros hemos empezado. God comes in to just complete what we begin. Dios viene simplemente a completar lo que nosotros hemos hecho. Well, that creates a lot of pressure Bueno, eso crea un montón de presión for us to do our part. de nosotros hacer nuestra parte, Because God will help us, porque Dios nos ayudará, but only to finish what we have begun. pero solo terminando lo que ya hemos empezado. It's mostly up to us. Es mayoritariamente una obra de nosotros. Well, there are some theologies Bueno, hay otras teologías that don't like either of those extremes. que no le gustan estos extremos So they want to be in the middle. y quieren estar en la mitad. It's 50-50. Es 50-50. God does half of it, Dios hace la mitad and you do the other half. y nosotros la mitad. It's even. Es igual, es parejo. And there are formal theologies that really add up to this Y hay teologías formales que realmente defienden esto, because they've begun by asking the wrong question. porque empiezan haciéndose las preguntas equivocadas. What's God's part? ¿Cuál es la palabra? What's ¿Cuál es our la, part? cuál es la parte de Dios y cuál es la nuestra? And most theologies won't go to the far extremes, Y la mayoría de teologías no irán a los extremos. all the way down at this corner, Hasta aquí, is that God does everything. diciendo que Dios hace todo. There are philosophies like this. Hay filosofías así, They're called fatalism. se llaman fatalistas. Que será, será. ¿Qué será? Será. Okay. Uh-huh. Lo que será, será. Okay, sorry. So it's what we do amounts to nothing. Así que lo que hacemos no interesa. What will happen will happen. Lo que pasará, pasará. God has determined everything from the beginning. Dios ha determinado todo desde el principio. He will cause everything to happen. Él hará que todo ocurra. There are some theologies that come close to this. Hay algunas teologías que se acercan a esta idea. But on the other extreme, En el otro extremo, of course, there is no God, no hay Dios. or at least a God that interacts with time and space. O por lo menos un Dios que interactúe con el tiempo y el espacio. God is completely absent. Dios está plenamente ausente. So this would be atheism. Esto sería ateísmo. And then whatever happens is up to us. Y cualquier cosa que ocurre depende de nosotros. You have no one to blame but yourself. No hay nadie que culpar sino a sí mismo. So you get what you deserve and that's it. Así que ustedes tienen lo que merecen. So there are philosophies at these two extremes. Así que hay filosofías en estos dos extremos. But the Christian faith is none of this. Pero la fe cristiana no tiene nada que ver con esto. The answer to a question La respuesta a una pregunta can never be better than the question. no puede ser mejor que la pregunta. So you can't get a good answer Así que no pueden tener una buena respuesta from a bad question. desde una mala pregunta. Scripture teaches us what the right questions are, Las escrituras nos señalan cuáles son las buenas preguntas, not only what the right answers. no solo las buenas respuestas. So we have to go back. Así que debemos volver. All right, so let's get rid of this. Desechemos esto. Right, the next one. So here is an attempted diagram Este es un intento de diagrama of participation. de participación. God is at work in the world. This is the larger circle. Dios está trabajando en el mundo. Este es el círculo exterior. And the arrows are moving out. Y las
flechas se están moviendo as God is at work in time and space, en la medida que Dios está trabajando en el tiempo y en el espacio, by His Word living and written, por su palabra viva y escrita, and by His Spirit. y por su espíritu. So God is at work. Así que Dios está trabajando. I used to think that when Jesus ascended to heaven, Yo solía pensar que cuando Jesús ascendió al cielo, that He was done. que Él ya estaba, no tenía nada que hacer. And then He said, it's up to you. Y luego dijo, ahora depende de ustedes. I did my part. Ya hice mi parte, Now it's your turn. ahora es el turno de ustedes. No, that's not the New Testament. No, esto no es el Nuevo Testamento. This Jesus is still ministering Este Jesús está todavía ministrando in the earth, en la tierra, in the between times, en el entretiempos, by His written word por su palabra escrita and by His Spirit. y por su espíritu. He is not unemployed. Él no está desempleado, He's not on vacation. no está de vacaciones, He continues His ministry. continúa su ministerio. His grace He is making available. Está haciendo su gracia, la está extendiendo. So true, much of the time we cannot directly see the working of God Así que es cierto, muchas de las veces no podemos ver la obra de Dios, because the work of God goes very deep, porque la obra de Dios es muy profunda, deep into the hearts and minds of people va a lo profundo de las mentes y corazones de las personas and over the whole of history. y por toda la historia. Kathy uses an image to talk about this. Katy utiliza una imagen para referirse a esto. She says we're like little bugs Dice, nosotros somos pequeños insectos in a carpet, in a rug, a carpet, en una alfombra with deep file. que tiene un grosor We grande. can't see anything, No podemos ver mucho, but God sees all. pero Dios ve el todo. Jesus is Lord of history, Jesús es el Señor de la historia, all of history, de toda la historia, from beginning to end, de principio al fin, from all of time, de todo el tiempo, all of space, todo el espacio, the whole cosmos. de todo el cosmos. We see almost nothing of Y that nosotros vemos casi nada by de eso. comparison. But He is Lord and at work. So this is the large circle of God working in our world, Pero Él in our siempre lives. está trabajando y este es el círculo de su trabajo, trabajando en el mundo y en nuestras vidas. So where are we working? Así que ¿dónde estamos nosotros? We are working inside His work. Estamos trabajando dentro de su obrar. As He works in the world, En la medida que trabaja en el mundo, He creates space for us Él crea espacios para nosotros, to join Him in what He is doing. para unirnos a lo que Él está haciendo. And that it is a privilege Y ese es un privilegio, to be a part of the most important thing God is doing in the world, ser parte de lo más importante que Dios está haciendo en el mundo, to bring people to Himself. traer personas a sí mismo. He has reconciled Himself to us in Jesus, Él nos ha reconciliado con sí mismo en Cristo and so He sends us out as His representatives. y así nos envía como sus representantes. Be reconciled to God, Sean reconciliados con Dios, because He has done everything to be reconciled to you. porque Él ya ha hecho todo para ser reconciliado, para que ustedes sean reconciliados con Él. God is for you. Dios está para ustedes, He has nothing against you. no tiene nada en contra de ustedes. So give up your resistance to God. Así que dejen de resistir a Dios. Receive His grace Reciban su gracia today. hoy. There's no reason not to. No hay razón para no hacerlo. Why put off receiving the grace of God ¿Por today? qué dejar de recibir la gracia de That Dios is hoy? here for you now. Que está para ustedes hoy. We get to participate Podemos participar in what God is doing. en lo que Dios está haciendo. Perhaps one passage, amen. Perhaps one passage then that might illustrate Quizás un pasaje que puede ilustrar this participation, esta participación, is Jesus' feeding of the 5,000 es cuando Jesús alimenta a los 5,000 from the Gospel of Mark. en el Evangelio de Marcos. As you recall, Como ustedes recuerdan, Jesus says, feed these people, Jesús dice, alimenten a estas personas, but there are 5,000. pero hay 5,000. And the disciples look at one another and saying, we don't have anything to eat. Y los discípulos se miran unos a otros y dicen, no tenemos nada de comer. We didn't bring
bread for 5,000. No trajimos pan para 5,000 personas. We don't have enough money to buy bread. No tenemos suficiente dinero para comprar And alimento. there are even no bakeries around. Y ni siquiera hay panaderías en alrededor. Jesus, what are you asking us to do? Jesús, ¿qué nos estás pidiendo hacer? See, maybe they were thinking in terms of parts. Ven, ellos estaban pensando en términos de partes. Jesus' part is to tell them, you feed them. La parte de Jesús es decir, aliméntenlos, And their part is to do it. y su parte es hacerlo. But see, this isn't how it's going to work out. Pero así no va a funcionar. So what does Jesus tell them? Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Go see what you have. Vayan y miren lo que tienen, And they don't find very much, do they? y no encuentran mucho, ¿cierto? A few fish and loaves. Un par de panes y peces. That's it. And then he says, okay, feed them with this. Bueno, aliméntenlo con estos, dice. No. What does he first tell them? What does he have them do? ¿Qué es lo primero que dice? Give them to me. Dénmenlos a mí See, entrust them to me. y confíenlos a mí. What you have, Lo que ustedes tienen, which is so little compared to what is needed. que es tan pequeño comparado con lo que se necesita, And that's how it will always be. y siempre será así. But he says, entrust me with what you have. Pero dice, confíenme en lo que ustedes tienen, Whatever it is, cualquier cosa que sea, no matter how small. sin importar lo pequeña. Okay, so Jesus takes the loaves and fish from them. Así que Jesús toma los panes y los peces, And then he goes and feeds the people, right? y That's luego, ¿Él va y alimenta a las personas? next? No. No. If you remember, he offers them up to the Father. Si ustedes recuerdan, Él los ofrece al Padre. See, even Jesus is not doing this alone. Ven, incluso Jesús no está haciendo esto solo. He is participating in what the Father is doing. Está participando en lo que el Padre está haciendo. So he is trusting in the Father. Él está confiando en el He Padre. says, look what I have. Dice, mira lo que tengo. So let's do this together. Así que hagamos esto juntos. Jesus only does what he sees the Father doing. Jesús solo hace lo que ve al Padre hacer. So he gives thanks Así que da gracias for these small things. por estas cosas pequeñas. And then Jesus feeds the 5,000, Y right? entonces ahí sí Jesús alimenta a los 5,000, ¿cierto? No. No. He has the people sit down, Hace que las personas se sienten, and apparently they do, y aparentemente lo hacen, even though it's late in the day incluso aunque es tarde, and they're hungry. están hambrientos. Why should we stay here longer? ¿Por qué quedarnos más tiempo aquí? But they sit down, Más se sientan. and then he has his disciples come to him, Y luego hace que sus discípulos vengan a Él and he gives back to them these loaves and fish. y les devuelve estos panes y estos peces. Because remember what he said, Porque recuerden lo que dijo, you feed them. ustedes los alimentan. You see, so then I think they have the same number of loaves and fish. Así que yo creería que tenían el mismo número de It panes looks y the peces. same. Parece lo mismo. But then, as they trust Jesus a little bit, Pero en la medida que ellos confían en Jesús un poco, they say, okay. ellos dicen, bueno, And so I think they go out into the crowd and they break off a little piece, comienzan a repartir a las personas and they break off another little piece, y quiebran and otro they go pedacito. out. And then perhaps those persons who received a little piece pick a little piece and Y quizás pass it on. aquellos que reciben un pedacito le dan But otro it just pedacito a kept otro. going on and on and on and on. Y así y no se acababa. So if we ask the question, who fed the 5,000? Así que si nos preguntamos quién alimentó a los 5,000, Was it Jesus alone? ¿fue Jesús solo? Was it the disciples alone? ¿Fueron los discípulos solos? You see, Jesus' joy was to involve his disciples Ven, Jesús involucró a sus discípulos in what he was doing, en lo que él estaba haciendo. even though what they had was not adequate. Incluso cuando lo que ellos tenían no era lo adecuado. They were not perfectly ready. Ellos no estaban perfectos, listos. And so he says, see, they are obeying by faith. Do you see this? They Ven. entrust Jesus their loaves and fish. Están obedeciendo por fe, están confiándole a Jesús sus panes y peces. They receive from Jesus what he gives to them. Recibieron de Jesús lo que ellos le dieron. And then out of that trust, they turn to the people Y luego de esa confianza se voltean a las personas and they share what they have received from Jesus with them. y comparten lo que Jesús ya les había dado. Does that help give you a picture of participation? Esto les ayuda a tener una imagen de lo que es la Not participación. parts. Not parts. No es de partes.
See, could Jesus have fed these 5,000 without them? Ven, ¿Jesús podía haber alimentado a los 5,000 sin ellos? Sure. Claro. Did he even need their loaves and fish? ¿Necesitaba siquiera de los panes y de los peces? No. Miraculously, he could have just loaves and fish and everybody. Whoa! Hubiera podido darle un pan y un pescado milagrosamente a cada uno. And the disciples could have looked on and been amazed. Y los discípulos hubieran podido verlo y estar asombrados. Look what the amazing Jesus can do. Miren lo que el Jesucristo asombroso puede hacer. And so they would have been mere spectators. Hubieran sido simplemente espectadores, Yes, watching, mirando, but not participating. pero no participando. Jesus' joy is to have us join him in what he is doing. Pero el gozo de Jesús es hacernos participar en lo que Él está haciendo. And we'll never be ready enough. Y nunca estaremos lo suficientemente listos. We won't have enough to feed the 5,000. Nunca vamos a tener lo suficiente para alimentar a 5,000. But the only way to participate is to entrust him with what we have. Pero la única forma de participar es de confiarle lo que nosotros tenemos. And then, yes, do what he calls us to do. Y ahí sí, por supuesto, hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Even when it doesn't make perfect sense. Incluso cuando no tiene un sentido perfecto. How can a few loaves and fish feed this many people? ¿Cómo puede un par de peces y panes alimentar a It estas personas? seems impossible. Parece imposible. The ministry of the church seems impossible, El doesn't it? ministerio de la iglesia parece imposible, ¿no es cierto? But whose church is it? Pero ¿de quién es la iglesia? And what does he want us to do? ¿Y qué quiere que hagamos? Do things for him ¿Hacer cosas para Él instead of him? en vez de Él? I did my part. Yo hice mi parte, Now you do your part. ahora tú haces tu parte. And if you don't, Y si no lo haces, see, you're not thankful. ven, no eres agradecido. No, he has done everything for us. No, Él ha hecho todo por nosotros. He is at work in the world. Está trabajando en el mundo. He has called his church to join in worship Ha llamado a su iglesia para que se una a Él en adoración and to entrust him all that we have and all that we are, y para que la iglesia le confíe todo lo que somos, no matter how great or how small, sin interesar qué grande o qué pequeño, and see what he does y ver qué es lo que Él hace with what we give him, con lo que nosotros le demos. even when it doesn't make much sense. Incluso cuando no tiene sentido, It calls for the obedience of faith. llama a la obediencia en fe. But you see, what would happen if there was another time Ahora, ¿qué pasaría si hubiera otro tiempo and they remembered the lesson they learned? y aprendieran la lección que ocurrió? And Jesus said to them the second time, Y Jesús les dijera a ellos la segunda vez, you feed them. ustedes los alimentan. You see, they'd have a different perspective, wouldn't they? Tendrían una perspectiva distinta, ¿cierto? Oh, I see what's going to happen. Yo ya entiendo qué es lo que va a pasar. Now this time they may have, 6 loaves and 4 fish, Bueno, esta vez puede que tengan 6 panes A y little 4 more. peces, but they won't put their trust in that. pero no van a poner su confianza en eso. When Jesus says, give them to me, Cuando Jesús dice, démenlo a mí, they would not hesitate. ellos no van a dudar. They will give him joyfully, Se lo van a dar gladly. gozosamente y con gusto, because now they know who he is. porque ahora saben quién es Él. They know what he can do with what they have. Ellos saben lo que Él puede hacer con lo que ellos tienen. They know the joy of participating in what he is going to do. Ellos conocen el gozo de participar en lo que Él está haciendo. I think they can hardly wait the second time. Ya no pueden esperar la segunda vez. You see, but if they hadn't obeyed the first time, Ven, si no hubieran obedecido la primera they vez, wouldn't have known who Jesus is and all that he could do through them. no hubieran conocido lo que Jesús es y todo lo que Él hizo a través de ellos. So as we act on our trust, Así que en la medida que obramos en nuestro confiar, God demonstrates his faithfulness, Dios demuestra su fidelidad and it builds our faith. y nos hace incrementar nuestra fe. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. And we will always pray, Y siempre oraremos, Lord God, I believe, Dios, creo, help my unbelief. ayuda mi incredulidad. But the vocation of the church Pero la vocación de la iglesia is not to do something for God, no es hacer algo para Dios, to prove how thankful we are. para probar qué tan agradecidos estamos. It is the joy of being his children. Es el gozo de ser sus hijos.
is the joy of joining Him in His work. Es el gozo de involucrarnos con Él en su trabajo. Our work Nuestro trabajo is to go to work with God. es ir a orar con Él. This is the privilege of being His child. Ese es el privilegio de ser sus hijos. We become a part of the family business, Hacemos parte del negocio familiar. the greatest business in the entire history of the universe. El mejor negocio en todo el universo. The most important thing that's ever happened in the history of the universe. Lo más importante que ha ocurrido en la historia del universo. This is who we are as the children of God. Esto es lo que somos como los hijos de We Dios. live in the two relationships Vivimos en las dos relaciones, of worship de adoración and witness. y de testimonio. All is participation Todo es participación in the worship of our Lord Jesus Christ en la adoración de nuestro Señor Jesucristo and in His continuing work in the world y en su ministerio continuo en el mundo by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. And this is the work this God is doing among you. Y este es el trabajo que Dios está haciendo entre Even ustedes. today, Incluso hoy, as Kathy and I offer you en la medida que Katy y yo our little loaves and fish. les ofrecemos nuestros pequeños panes y May peces. the Lord bless and multiply Que el Dios les bendiga y les multiplica these words, estas palabras. and you enjoy participating Y ustedes puedan gozar, participar in the abundant life that Christ has for en la vida abundante que Cristo tiene para ustedes. us. Amen.